En relación con la entrevista que vamos a desarrollar ahora, 6:35 minutos de la mañana, escuchemos estas declaraciones del canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, que se vinculan con el escenario electoral venezolano y la posición de Colombia. Tanto Estados Unidos como Colombia queremos jugar un papel constructivo en el caso de Venezuela, en las soluciones que el pueblo venezolano defina, y vemos que el pueblo venezolano ha ido avanzando en sus soluciones y seguimos, como siempre lo hemos dicho, abiertos a seguir contribuyendo en la manera en que se nos solicite y en la manera en que el pueblo venezolano y su gobierno lo requiera. 6:35 minutos, me acompaña Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político, asesor legislativo, profesor de Derecho Internacional, Análisis Político, Relaciones Públicas, Políticas y Diplomáticas, IBLP Alumnos, director de LOC Political and Social Consultancy. Julio, siempre es un gusto, bienvenido. El gusto siempre es todo mío, Eduardo, un placer. Feliz viernes para todos. Igualmente para ti. Julio, ¿cómo contextualizas estas declaraciones de un canciller en un país vecino, que además de ser vecinos desde el punto de vista físico, viene en un proceso de reanudación, de reactivación de relaciones? Mira, yo creo que el esfuerzo que viene adelantando Colombia y Brasil también, en el sentido de promover en Venezuela la necesidad de instaurar lo que el presidente Petro ha llamado la paz política, un concepto que me gusta mucho, porque la paz política, Eduardo, supone el ejercicio de la política en términos regulares, sin utilización, digamos, de mecanismos arbitrarios, sin utilización de mecanismos que de alguna forma signifiquen abuso del poder, que es pareciera a lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años, donde el ejercicio de la política, en el caso venezolano, supone riesgos para quienes pretendan hacer disidencia, para quienes pretendan hacer oposición, lo cual es totalmente legítimo y lo cual está garantizado en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro régimen constitucional, y que además es parte fundamental de lo que ha sido la historia de Venezuela, pues una permanente discusión política, pero donde existía diálogo y negociación, que es un elemento fundamental en cualquier régimen político y que pareciera que se perdió con los años. Entonces, esa búsqueda de la paz política de la que habla Petro, que la ha propuesto al presidente Maduro, pero que también la ha propuesto a sectores de la oposición venezolana, es parte de lo que tenemos que recuperar tras años de un desgaste innecesario. Porque ciertamente la política, Eduardo, implica confrontación, implica debate de ideas, implica diferencias profundas, pero fundamentalmente la política implica la búsqueda del bien común, la búsqueda de acuerdos por el bien de la gente, la búsqueda de soluciones para la gente. Y eso implica naturalmente la concepción de acuerdos. Y para llegar a acuerdos necesitas reconocer a tus interlocutores, respetar a tus interlocutores e iniciar grandes procesos de diálogo y de discusión que promuevan precisamente lo que la gente quiere. Entonces, la paz política de la que habla Petro, yo creo que es un concepto que hay que rescatar de cara a la elección presidencial, porque supone que a partir de allí quien gane la elección tendrá sus garantías, sea el gobierno o sea la oposición, de poder cobrar lo que la gente el mandato que la gente le ha dado por voto popular. Pero también para quienes resulten perdedores supondrá que los ganadores no se van a llevar todo, no van a llevarse adelante pues sus derechos, no van a ir hacia una persecución de brujas. No, la paz política, Eduardo, es volver a la tranquilidad, al ejercicio de la política mesurada, al ejercicio de la política en el marco, digamos, del reconocimiento de todos y del entendimiento de que todos son necesarios para sacar al país adelante en la situación en la que está. Entonces, yo creo que hay que asumir ese concepto de Petro, que creo que es una buena propuesta, y porque pareciera que se quedó como en el aire, ¿no? Que nadie habla de eso. Pareciera que también el hecho de que se haya filtrado esta información y se le haya dado tanto impacto en los medios de comunicación, pareciera que eso a veces, tú lo sabes mejor que nadie, que eres un excelente periodista, genera fricciones en los actores en quienes corresponde tomar decisiones. Entonces, bueno, pero ojalá que esta propuesta se tome y se dé una amplia discusión en el marco de esto por el bien del país. Fíjate que Colombia, a través de su canciller, destaca la palabra de la construcción en la intención, es decir, que el propósito es constructivo
y siempre respetando, bueno, la autonomía, la soberanía, porque el canciller dice, en la medida en que nos lo faciliten, en la medida en que lo permitan, siempre con las mejores intenciones. Y eso también, Julio, nos da la posibilidad de mirar más allá de nuestra frontera el tema de la comunidad internacional, que también tiene una presencia muy influyente, ¿no?, en el terreno de lo electoral. Fíjate lo que ha pasado recientemente con las sanciones de la Unión Europea, la decisión desde Venezuela de que no participen en la observación electoral. Hoy, por cierto, es noticia que está invitada la ONU, que lo está evaluando. Es decir, lo internacional, así como hoy en Venezuela y en otros países estamos a la expectativa por lo que pasa el domingo en México y pase después en Estados Unidos. Somos parte de, como diría McLuhan, de una aldea global, ¿no? Es que Venezuela, Eduardo, nos interesa a todos que retome su posición en la comunidad internacional, que la ha perdido porque desafortunadamente se ha alejado de los estándares regulares, pues, en los que la comunidad internacional y particularmente Occidente e inclusive la propia América Latina, que en términos generales, con sus dificultades, con algunos sobresaltos, ha conseguido en la mayoría de sus países regímenes medianamente estables y medianamente suscritos a los parámetros democráticos, ¿no? Naturalmente, con institucionalidad, inclusive países que durante muchos años en la región sufrieron grandes dificultades, grandes sobresaltos, hoy están apegados en términos generales a las pautas de la democracia. Venezuela, para poder reinsertarse en la comunidad internacional y en el occidente, que es nuestro espacio natural, porque nosotros no somos iraníes ni somos medio orientales, o sea, nosotros somos occidentales por naturaleza, por historia, por hacer, y somos parte de un continente latinoamericano en el cual, si queremos reinsertarnos, tenemos que adecuarnos nuevamente a las pautas democráticas. Entonces, la comunidad internacional ciertamente tiene interés en que Venezuela se reinserte en el concierto de las naciones y en la dinámica regional, pero para eso hay que cumplir determinadas cosas. Venezuela no puede pretender inmiscuirse nuevamente en la dinámica regional, pero con pautas absolutamente contrarias a la democracia, contrarias a la institucionalidad que rige en este momento la región latinoamericana. Y por eso, si bien están interesados Brasil, Colombia, los países de la región, en que Venezuela nuevamente forme parte activa del proceso de consolidación, digamos, regional, requiere ayudar a Venezuela o llevar a Venezuela a, bueno, y reinscribirse en estas pautas democráticas que pasan por la necesidad de una elección donde la gente pueda escoger libremente su futuro, que pueda Venezuela respetar los derechos humanos, que pueda Venezuela respetar los derechos políticos de la oposición, y eso es la paz política de la que habla Petro. Julio, vistas las cosas desde ese nivel de sobriedad con la que estás llevando adelante tu análisis, has insistido en el momento actual y la paz política. ¿Es distinto este momento para los venezolanos al de las elecciones del 2018? Sí, por muchas cosas, Eduardo. Fíjate que en estos días Capriles decía algo. Oye, vale, qué bueno que esta vez en la oposición todos están de acuerdo en que hay que votar. Es que eso te iba a decir, o sea, hay muchas variables que interfieren en este proceso diferentes, que lo diferencian del proceso del 2018. Y la principal es precisamente que en la oposición hay un consenso en torno a la necesidad de participar del proceso electoral. En el año 2018, buena parte de la oposición, desde los radicales hasta incluso algunos sectores moderados, consideraron que asistir a ese proceso electoral no tenía sentido. Y esa discusión ya se ha dado suficientemente. Y pues con los resultados que se ha tenido en los últimos años se constató que no participar era un error. En este caso, bueno, yo creo que se ha interpretado, Eduardo, que es parte de lo fundamental de la tarea de la dirigencia política, interpretar lo que la gente está pidiendo, que es precisamente votar, y eso es lo que se está haciendo. La gente en los estudios de opinión de manera transversal te está diciendo a ti, dirigente político, yo quiero votar, y quiero votar contra el gobierno además, porque estoy descontento, porque no soporto esta situación. Bueno, y a eso hay que darle cauce institucional por parte de las instituciones del Estado, facilitar el proceso de votación, darle a la gente la posibilidad de escoger
y respetar el resultado, y por parte de la dirigencia política de la oposición tiene que haber también una promoción efectiva de eso, qué es lo que se está haciendo, y yo creo que es efectivo y es positivo. Pero también, Eduardo, tenemos que cuidar el proceso electoral por el bien de todos, y este tipo de decisiones, como que la Unión Europea no pueda venir a participar, son un contrasentido, porque además al país le interesa el reconocimiento de la elección por parte de todos, de toda la comunidad internacional, y si la elección es libre, es abierta, es plural, como nuestras instituciones lo dicen, ¿cuál es el problema que vengan todos? ¿Cuál es el problema que venga la Unión Europea a ver el proceso electoral? Nos interesa un proceso electoral pulcro y que todos lo puedan ver y que todos lo puedan constatar. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cuál es el problema? Por más que la Unión podamos tener diferencias, el gobierno las pueda tener con la Unión Europea, bueno, con más razón, vengan y vean nuestra democracia, el sistema electoral más perfecto del mundo, como nosotros todos los días lo decimos. Ese es el deber ser por el bien de todos. Una elección reconocida por todos, que no haya una mínima posibilidad nuevamente de aislamiento, de argumentos para pretender aislar a Venezuela nuevamente, que nos ha hecho tanto daño a todos, al gobierno ciertamente, pero también a la sociedad venezolana. Entonces, si tenemos 6 años pensando en esta elección del 2024, para la cual ya casi quedan 2 meses, ¿por qué perder la posibilidad de darle a la gente una salida, un cauce democrático? Que la salida implica votar y escoger. O sea, la salida no necesariamente es la salida del gobierno, que es lo que pareciera que el país en su mayoría quiere. La salida es que la gente, Eduardo, abra la ollita de presión que pareciera y se puede expresar pacíficamente. Y después de esa elección, sea cual sea el resultado, los actores políticos respeten ese resultado. Muy importante. Respeten el resultado, respeten los ganadores a los perdedores y los perdedores a los ganadores, como corresponde en una democracia. Esa es la paz política, el ejercicio de la política en el marco del respeto, sin arbitrariedades, sin cosas tan burdas como que si un dirigente se quedó en un hotel, yo cierro el hotel, si un dirigente fue una empanadera, se la cierro, si un dirigente se montó en un taxi, le quito el... Bueno, esas cosas, Eduardo, no son la paz política de la que estamos hablando, ni es lo que el país está buscando. Entonces, ojalá que este camino, que ya es corto, de cara a la elección, nos permita reencaminarnos como país, como sociedad, a una situación mejor. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Seguiremos conversando. Julio Cellini Ramos se escribe con C, doble L y par de IEs latinas. Cellini, abogado, consultor político, asesor legislativo, profesor de Derecho Internacional, Análisis Político, Relaciones Públicas, Políticas y Diplomáticas. Mira, uno debe decir así, IVLP. Sí, en español es así, IVLP. IVLP Alumnus, director de Law Political and Social Consultancy. Bueno, Julio, un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo, un placer, feliz fin de semana y bueno, seguro que nos veremos pronto. Seguro que sí. Amigos, sigan allí, estamos empezando.